Bueno, continuando con el tema de iluminación y modelo de Phong, vamos a hablar ahora del uso de texturas combinadas con el modelo de Phong. Las texturas básicamente nos sirven para poder variar algunas de las propiedades del modelo puntualmente en cada píxel, porque nosotros tenemos hasta ahora, los ejemplos que vimos, tenemos un modelo de Phong que se aplica uniformemente a toda una malla de triángulos con un mismo programa, ¿no? Un mismo shader. Pero utilizando un mapa, como uno puede definir o proyectar de alguna manera a través de las coordenadas de textura un mapa sobre la superficie, puede utilizar esa información como dato para variar los coeficientes o las variables involucradas en el cálculo de iluminación. Algunos ejemplos son, por ejemplo, el mapa de color difuso, que es la constante KD del modelo de Phong, que nos definía cuál era el color de la superficie, o el color, mejor dicho, que reflejaba la superficie para la componente difusa del modelo de Phong, que normalmente era un color, como en el ejemplo de la tetera del medio o de la derecha, el color rojo, ¿no? Bueno, acá, en el ejemplo de la izquierda, lo que tenemos es que tenemos una textura de una foto de un canasto de mimbre y simplemente hacemos variar el KD según esa textura. Pero fíjense que por otro lado el brillo especular, que es el brillo blanco que se ve superpuesto encima, no sigue esa textura porque es un valor constante, es un blanco directamente que no se lee de la textura. O sea que podemos en principio utilizar las texturas para variar los K, el K, el KD o el KS. El caso típico es usarlo para variar el KD o el KA, pero el KS en general es una constante y en general es blanco o tiene que ver con el color de la fuente de luz. Por otro lado tenemos los mapas de reflexión. El caso del ejemplo de la foto del centro. Pueden ver en la parte inferior de la imagen que se ven algunos colores, unos tonos de gris que no son propios de la tetera, sino que son propios de una imagen que representa el entorno de la tetera. Entonces el mapa de reflexión, la técnica de mapa de reflexión consiste en usar una imagen que representa el entorno que rodea el objeto y a través de ciertos cálculos permite superponer a los píxeles colores que tienen que ver con ese reflejo. Esta superposición o este cálculo de estos píxeles o de esta imagen superpuesta no tiene que ver con las coordenadas de textura de la tetera, sino que es un cálculo totalmente diferente porque tiene que ver con el rayo reflejado sobre la superficie. Y por último tenemos los mapas de relieve que tienen que ver con modular o variar este vector normal con el cual nosotros computamos el modelo de Phong. El vector normal es muy importante a la hora de calcular el brillo difuso, la cantidad de color difuso y el brillo especular, como vemos acá en la tetera de la izquierda o acá en la del medio. Digamos, la zona más iluminada por el color difuso es la que de alguna manera donde la luz le pega de frente. Y el brillo especular sabemos que tiene que ver con una combinación de en qué dirección se reflejan los rayos de luz que vienen de la fuente y en qué dirección estamos viendo. Y la normal obviamente juega un papel crucial en las dos ecuaciones que calculan el modelo, perdón, la componente especular y difusa. Esa variable está, y si uno varía el vector normal, obviamente que el resultado va a ser diferente. Bueno, el mapa de relieve lo que hace es justamente codificar en una textura el valor del vector normal y lo permite inclinar hacia ciertos lados, generando esta ilusión de relieve. En realidad lo que ven acá a la derecha no es una malla tan detallada en triángulos muy chiquitos, sino que los triángulos son los mismos que las otras teteras de la izquierda. Lo que está pasando es que estamos variando localmente el vector normal en función de la textura y estamos generando la ilusión de que hay un relieve. Bueno, entonces el mapa de color difuso básicamente estamos aplicando esta textura que está a la derecha con una serie de coordenadas UV asignadas a los vértices y con eso simplemente leemos el KD de la textura en lugar de tener un valor constante. El mapa de reflexión. Acá vamos a ver que hay distintos mapas de reflexión, distintas formas de almacenar esta textura que representa el entorno de la tetera. Pero la idea general es que esta imagen justamente va a ser una imagen
de todo lo que rodea o el escenario donde está embebido este objeto, que obviamente si la escena consta de varios objetos, esta imagen en general es estática, no va a contener al resto de los objetos, por lo tanto en la reflexión no se van a ver reflejados el resto de los objetos, porque si no tendríamos que generar esta imagen en tiempo real, una cosa que es complicada pero se puede hacer. Pero la idea básica es lo que ven acá en la imagen más grande, es superponer una reflexión encima del resultado que genera el modelo de Phong básico, ¿sí? O sea que tenemos acá el brillo especular, la iluminación difusa y la iluminación ambiente, y sumadas, o sea directamente se suma una componente RGB que resulta del cálculo del mapa de reflexión. La idea general es la siguiente. Ustedes tienen una cámara ubicada en este punto, un objeto, y en cada punto de la superficie conocemos su vector normal. La idea para saber qué píxel de la textura o del mapa de reflexión tenemos que asignar a cada punto de la superficie es calcular lo que sería el rayo reflejado. Es decir, imaginemos que el objeto nuestro, que está representado por el círculo azul, está en un escenario o rodeado de una esfera infinitamente grande, que es esta esfera naranja, que no está acá obviamente dibujada en un tamaño relativo correcto, pero imaginemos que es demasiado grande y está demasiado alejada del objeto, por lo tanto está en el infinito, o podríamos considerar que este objeto está en el centro de la esfera naranja. Entonces, lo que queremos saber es de qué punto de esa esfera infinita provino el rayo de luz que iluminó este punto, siguiendo las leyes de reflexión. O sea, si acá nosotros imagináramos que esta esfera naranja es una esfera que emite rayos de luz hacia el centro, emite este rayo verde, rebota en este punto, siguiendo las leyes de óptica de reflexión, básicamente el rayo se va a reflejar con un ángulo igual y opuesto respecto de lo normal y va a ir a parar a la cámara. Lo que estamos haciendo acá es el cálculo y el recorrido inverso. Desde la cámara volvemos para atrás, calculamos qué rayo pudo haber generado esta reflexión, o mejor dicho, si esto fuera un espejo, este objeto, qué parte de la imagen del entorno estaríamos viendo reflejada en este punto de la esfera. Entonces, con ese vector verde, ¿sí?, que es un vector de dirección en definitiva, lo que tenemos que deducir es cuál es la coordenada de textura de este mapa que rodea al objeto que debemos leer. O sea que básicamente el algoritmo consiste en tomar una dirección desde la cámara hacia el punto, calcular un rayo reflejado o un rayo que originó esa reflexión, y a partir de ese vector X y Z mapear una coordenada V en esa textura. Acá tenemos, representado básicamente esta idea de la esfera infinita que envuelve el objeto. Y acá tenemos otro esquema en donde, eso del mapeo que les mencioné antes está un poco más claro. O sea, para cada, dado una cámara y dado un punto de la superficie, existe un rayo reflejado R, Rx, Ri y Rz, y esas coordenadas, esas tres coordenadas, hay que convertirlas de alguna manera a coordenadas V. Mejor dicho, si esta esfera está pintada por toda esa mapa de textura con alguna especie de mapeo, lo que queremos saber es para este punto de esta esfera cuál es la coordenada V. Es algo parecido a pararse en un punto del globo terráqueo y deducir cuál es la latitud y longitud de ese punto del globo. Y básicamente de lo que se trata es de convertir coordenadas cartesianas, o sea X y Z, a coordenadas esféricas y ignorar la cuestión del radio. Acá tenemos la fórmula para convertir coordenadas cartesianas en coordenadas esféricas, y alfa y beta son las que nos van a permitir, o básicamente son las que representan el V sobre este mapa de textura. ¿Sí? Si uno ve esta imagen que veíamos acá, uno puede asociar rápidamente esto con un planiferio, ¿sí?, donde toda la fila de píxeles de la línea inferior corresponden al polo sur. O sea, si esto estuviera mapeado sobre una esfera, esto iría a parar a la Antártida y esto iría a parar al Ártico, toda la parte de arriba, y la línea del medio sería la línea del Ecuador. Por lo tanto, básicamente de lo que se trata es, dado el vector reflejado, calcular alfa y beta, que van a ser nuestro U y B.
¿sí? Hay que recordar siempre que U y B son valores entre 0 y 1, por lo tanto, bueno, vamos a tener que mapear estos valores entre 0 y 1, tal vez dividirlos por 2pi. Hay otro tipo de mapas de reflexión, otra técnica diferente para guardar el mapa en la textura, que consiste en los cube maps. En lugar de usar la proyección tipo planiferio, lo que vamos a hacer es tener 6 imágenes que corresponden al entorno del objeto como si fueran 6 caras de un cubo. Imagínese esto como una caja de cartón que está digamos, desplegada en el piso y uno puede doblarla, ¿sí? Para formar una caja donde esta sería la base de la caja, lado izquierdo, lado derecho, el lado de adelante, el lado de atrás y la tapa superior, ¿sí? Cuando uno enrolla esto en una caja que forma un cubo que envuelve el objeto. Entonces, en lugar de tener una sola imagen que encima tiene esta deformación, esta proyección particular, podemos resolver esto con 6 imágenes que son las imágenes que uno obtendría si se parara en el centro de la esfera y tomara fotos o mirara en las 4 direcciones, ¿sí? Norte, sur, este, oeste, arriba y abajo. Lo interesante de esta técnica es que permite que estos mapas uno los pueda generar en tiempo real dentro de la misma aplicación. Por lo tanto, uno podría en una etapa previa hacer un render desde un punto dentro de esta esfera, sin dibujar la esfera, tomar una foto de todo lo que lo rodea y guardarlo en estos lugares en un mapa. Luego utilizar ese mapa como textura de mapa de reflexión para calcular el reflejo. Esta técnica permite entonces generar reflexiones en tiempo real. Uno podría tener otros objetos rodeando esta esfera, objetos que no sean reflectivos, por ejemplo, de colores de plástico o de lo que sea, y podrían aparecer reflejados en la misma esfera. Dentro de esta técnica hay dos variantes. Uno puede tener un solo mapa, una sola imagen con todas estas 6 texturas en una sola, con lo cual va a tener un desperdicio porque hay unas zonas en blanco que no van a estar ocupadas, o puede tener 6 imágenes cuadradas separadas. Es una sutileza, pero digamos, básicamente uno va a tener, en lugar de tener una proyección tipo planiferio, va a tener 6 imágenes con 6 vistas diferentes. Acá tenemos una representación más concreta de cada una de las caras del cubo y cómo se descompone. Y lo interesante es que existe una función, un tipo de sampler en WebGL que uno le pasa directamente, le dice que es una proyección de este tipo, que la textura contiene una descomposición del cubo de esta manera, y automáticamente, dado el rayo de reflexión, o sea el rayo de dirección X y Z, nos samplea el píxel correspondiente, o sea que uno no tiene que hacer el cálculo de convertir de cartesianas a las coordenadas de cada una de las caras del cubo, sino que automáticamente lo resuelve WebGL. Por otro lado tenemos los mapas de relieve que, como dije antes, consisten en jugar con modular o variar el vector normal en cada píxel para crear la ilusión de que la superficie tiene relieve sin tener que tener una malla de triángulos muy compleja. Pero acá existen dos técnicas diferentes para aplicar mapas de relieve. Una que se llama Bump Mapping y otra que se llama Normal Mapping. La técnica de Bump Mapping consiste en lo siguiente. Uno tiene una textura monocromática en donde la cantidad de gris, o mejor dicho, el valor RGB, porque cuando uno tiene un color gris se van a dar cuenta que el RGB es igual, o sea que es indistinto qué canal uno lea, o podríamos simplemente usar un solo canal para guardar esa intensidad, pero básicamente es una única escala de valores entre 0 y 1 o entre 0 y 255 almacenada en una textura. Y básicamente lo que nos dice eso es una altura localizada, es decir, para cada píxel, si es oscuro está en el nivel más bajo, y si es blanco está en su nivel más alto y tendrá todos los valores intermedios. Entonces, por ejemplo, esta textura podría representar que en los surcos, entre los ladrillos, la superficie está más por debajo de cierto nivel, y cuando el color está más claro, la superficie está por arriba de cierto nivel.
Es como, de alguna manera, tener un relieve topográfico de la superficie que queremos texturar o simular. Entonces, lo que podemos hacer con eso es reconstruir localmente un perfil de la superficie. Uno no, en realidad, está utilizando un mapa para variar localmente la altura o simular una altura que tendría la superficie, pero en realidad no está moviendo la superficie porque en el ejemplo que vimos acá siempre vamos a tener nuestra esfera, y de hecho, si se fijan en los bordes entre el fondo y la esfera, van a ver que no hay una elevación del perfil de la superficie. O sea, realmente la superficie no se desplaza, sino que solamente es un truco en la iluminación. Existe otra técnica que se llama mapas de desplazamiento, que sí provoca un desplazamiento de los vértices, pero esto solamente es un truco de iluminación. La superficie no se modifica, ni los vértices se modifican su ubicación. Entonces la cuestión con los bandmaps es, si uno tiene un perfil de elevaciones como se ve acá en azul, ¿sí? Tiene las zonas más profundas, las zonas más elevadas, lo que tiene que poder lograr es deducir cuál es la normal en cada punto de este perfil o en cada punto de la superficie basado en este perfil de relieve. Eso se hace básicamente calculando las derivadas parciales, o mejor dicho, el gradiente del perfil de la superficie. Intuitivamente es como decir, yo me paro en un punto de este perfil azul y quiero saber cuál es la pendiente en ese lugar. Y eso se puede obtener fácilmente, si uno toma dos puntos muy próximos, dos muestras de este mapa, ¿sí? Y hace la diferencia entre ambos, va a tener una pendiente, y por lo tanto con la pendiente puede deducir el vector normal, que es un vector que es perpendicular a dicha pendiente. O sea que básicamente, como uno está tratando con píxeles acá, si uno se para en cualquier píxel de estos y toma un píxel y su vecino hacia la izquierda o hacia abajo, haciendo la diferencia entre los niveles de uno y otro, puede calcular la pendiente, y de alguna manera es como calcular el gradiente en X y el gradiente en Y, o como si estuviéramos calculando derivadas parciales de una función sobre una superficie. Entonces, básicamente, la técnica consiste en tomar la información del mapa y en cada punto, leyendo el punto del píxel y algunos puntos vecinos, deducir la normal en cada punto. Básicamente acá tenemos una representación más detallada de cómo es este proceso. Algo muy importante para entender, que puede prestarse a confusiones, es lo siguiente. Imaginemos que tenemos en el esquema de arriba nuestra esfera con sus vectores normales. Estos vectores normales son los normales de la esfera, las normales que están definidas en los vértices. Por otro lado, este segundo dibujo que se ve acá, este perfil como una onda, es lo que nosotros leemos del mapa, que básicamente es un perfil de elevaciones sobre una línea, ¿sí? Y obviamente nosotros vamos a combinar esto con nuestra geometría. O sea que el mapa en realidad no nos está diciendo cómo varía el perfil en cada lugar de la esfera, sino que se está refiriendo a algún sistema de coordenadas local. Es decir, este perfil, fíjense que no está siguiendo este arco, porque simplemente es un perfil genérico que está representado en la textura. El mapa de texturas, como el que se ve acá, se podría repetir a lo largo de la esfera el mismo mapa varias veces, con lo cual la imagen que vemos acá, los píxeles, no son específicos para una zona determinada de la esfera. Por lo tanto, en realidad lo que leamos del mapa tiene que ser interpretado en un contexto de coordenadas locales de cada píxel de la geometría. Es decir, si nosotros tenemos esta onda representada en el mapa de bandmap y nuestra superficie es arqueada como acá, va a haber que interpretar esa información en ese contexto. Es decir, esta altura relativa, digamos el valle o el pico, va a tener que ser interpretada en el contexto de estas normales. Es decir, cuando estamos en un valle, significa que tenemos que desplazarnos en la dirección contraria de lo normal de ese punto. Cuando estamos en un pico,
tenemos que desplazarnos en la dirección de la normal. Para entender cómo se utiliza la información del BAM-map en el contexto de una superficie, imaginemos que tenemos un cilindro y tenemos la normal definida en varios de sus vértices de la manera en que se representa en la imagen, es decir, hacia afuera del cilindro. Entonces, si uno toma esta información del mapa, donde la elevación del mapa según la escala de grises varía entre 0 y 1, siguiendo esta onda triangular, en el contexto de la superficie, esa variación significa lo que está representado por el contorno en color rojo. Es decir, si uno toma un punto que está en la parte de arriba del cilindro, un punto elevado significa desplazarse en el sentido de z positivo. En cambio, en este punto de abajo, un valor elevado en el BAM-map significa ir en el sentido de z negativo. Por el contrario, en el caso de el punto este que está acá, un valor elevado en el BAM-map significa desplazarse en sentido de la normal, que corresponde al eje x positivo. O sea, la información del mapa debe ser interpretada en el contexto local del píxel donde se aplica, y en cada caso el moverse hacia arriba significa algo diferente de acuerdo al píxel que corresponde a la superficie y dónde está ubicado en el espacio y cuál es su vector normal en ese lugar. Bueno, como dije antes, una vez que uno tiene ese perfil aplicado sobre toda la superficie geométrica del objeto en cuestión, lo único que resta es, a partir de ese perfil, deducir cuál es la normal nueva modulada por ese perfil de elevación. Esta técnica de BAM mapping tiene la comodidad de que es muy fácil crear estos mapas, porque uno muy intuitivamente puede pintar con un programa de dibujo qué zonas están más por debajo y qué zonas están más elevadas, simplemente pintando con escalas de grises. La contra que tiene es que todo este cálculo de modular estas normales de la geometría y luego calcular sus gradientes se tienen que hacer en cada píxel, en cada cuadro, en cada momento. Por lo tanto, implica más cómputo. Respecto del sistema de coordenadas local que mencioné antes, para explicar más concretamente cómo se hace, nosotros necesitamos, para poder utilizar esta técnica o la de normal mapping, conocer cuál es el sistema de coordenadas local de cada píxel. Es decir, nosotros hasta ahora sabíamos que en un píxel teníamos una normal, que era la normal que surgía de interpolar las normales de todos los vértices que forman el triángulo. Bueno, necesitamos dos vectores más para tener un sistema de tres coordenadas local, x y z, ¿sí? En donde poder expresar un nuevo vector normal en este sistema de coordenadas. Entonces, este sistema de coordenadas lo vamos a poder armar a partir de agregar un segundo vector en los vértices, que es el vector tangente, que lo mencionamos alguna vez. Y luego el tercer vector que falta sería el vector binormal. O sea, tenemos el normal, tangente y binormal. Si uno logra en cada vértice de una geometría tener por lo menos dos atributos, el tercero lo puede calcular. Lo más eficiente es que esos atributos estén ya calculados en cada vértice, o sea que cada vértice tenga una normal, una tangente y una binormal, para que en el pixel shader haya que hacer la menor cantidad de cálculos posibles. ¿Para qué necesitamos este sistema de coordenadas? Bueno, en este contexto yo les hablé de que estábamos calculando el gradiente de la superficie y a partir de eso una normal. Cuando uno tenga una normal localizada, que la calcule en el pixel shader, una normal que va a ser un vector de tres coordenadas, hay que entender en qué contexto o en qué sistema de coordenadas está aplicado. Y la única forma de poder utilizar esa información es en un sistema de coordenadas local donde nuestro vector arriba o nuestro vector z, si queremos, sea el normal y el tangente y el binormal. Vamos a volver sobre esto más adelante cuando veamos la técnica de normal mapping. El normal map funciona de la siguiente manera. Es parecido al BAM map,
pero en lugar de almacenar en un mapa una imagen en escala de grises, utilizamos los tres canales RGB. Y lo que hacemos es guardar en cada una de las coordenadas rojo, verde y azul la coordenada X, Y y Z de un vector normal local. Es como si nosotros ya precalculáramos el vector y no tuviéramos que hacer este proceso de calcular el gradiente de la superficie. Es decir, en el rojo, verde y azul tenemos guardado un valor de un vector de norma 1 codificado en RGB. Ahora, acá hay un problema, que es que los colores, o mejor dicho, los píxeles de una textura almacenada en un archivo JPG o PNG normalmente permite almacenar 8 bits por canal. Por lo tanto, los números que podemos guardar en el rojo, verde y azul tienen una baja precisión, solo 8 bits, o sea 255 niveles. Básicamente lo que obtenemos como resultado aplicando un mapa de normales es idéntico a lo que obtendríamos con un mapa de bump, pero la diferencia es que la cantidad de cálculo que hay que hacer en el shader es mucho menor, porque ya tenemos resuelto el cálculo, o mejor dicho, ya sabemos el valor del vector normal en cada píxel porque está guardado en la textura. Lo que tenemos que hacer es interpretar esas coordenadas en el sistema de coordenadas local de cada píxel, que es lo que vamos a ver luego. Básicamente, lo que les mencioné al principio es que la superficie original, en este caso un rectángulo, no se ve desplazada por el mapa de normales. Lo único que hacemos es jugar con el vector normal involucrado en el cálculo de Phong, y por eso generamos que la iluminación de los píxeles varíe y nos genere la idea de que hay un relieve, pero en realidad es solo un truco que consiste en variar la coloración de los píxeles. Fíjense que acá no hay ningún desplazamiento, ni elevación, ni hundimiento de la superficie donde hay surcos. Bueno, en cuanto al problema de la codificación, lo que yo mencioné antes es que en el RGB de un mapa solamente podemos guardar 8 bits y podemos representar 256 niveles. Para poder guardar un vector de esta manera, lo que podemos hacer es, considerando que solo nos interesan los vectores dirección de módulo 1, asumir que cada una de las coordenadas X o Y o Z pueden variar entre -1 y 1. Por lo tanto, vamos a tener que mapear estos valores. El 0 va a significar un -1, el 128 va a significar un 0 y el 255 va a significar un 1. Y vamos a hacer lo mismo por cada canal. O sea que para nosotros un RGB que esté representado por 3 colores va a ser un vector dirección de norma 1. Es importante recalcar que no existen los valores negativos en los píxeles de una textura. Para convertir esto en coordenadas hay que hacer una cuenta muy simple que consiste en tomar el valor RGB, si es que en realidad esto por ahí no es correcto para WebGL porque los valores que vamos a leer ya vienen entre 0 y 1, pero si fuera este el caso, que uno leyera la información de un píxel y tirara un valor entre 0 y 255, habría que dividir por 255, luego multiplicar por 2 y restarle 1 para mapear en este rango. Pero lo que pasa en realidad en WebGL es que ya viene un valor entre 0 y 1, por lo tanto lo que hay que hacer es tomar ese valor, multiplicarlo por 2 y restarle 1 para llevarlo a este rango. Ahora, volviendo al tema del sistema de coordenadas local, que por ahí es algo difícil de entender al principio. Uno está en un pixel shader, este es un fragmento y quiere evaluar el modelo de Phong aquí. Lo que dijimos es que en la técnica de mapa de normales o bump mapping lo que hace es intervenir en el valor de la normal en el cálculo de Phong. Nosotros teníamos un vector normal que surge por interpolación de los vectores normales de cada uno de los vértices de este triángulo. Y lo que queremos ahora es calcular un nuevo vector normal. Entonces nosotros vamos a leer de la textura, para este píxel vamos a leer a partir del RGB un nuevo vector normal en X, en Y y en Z. Ahora, ¿cómo utilizamos estos tres valores para calcular el nuevo vector? No podemos simplemente aplicar nx a la coordenada x en el mundo,
porque este triángulo no necesariamente está orientado igual que el sistema de coordenadas de mundo, es decir, z no necesariamente significa z en coordenadas de mundo. Por ejemplo, en este triángulo, si z fuera hacia arriba, indicaría que la normal debería apuntar hacia arriba si fuera un 1. Pero este triángulo podría estar orientado de cualquier manera. En realidad esta información hay que interpretarla en el sistema de coordenadas local del píxel. Y el sistema de coordenadas local del píxel va a estar definido por la normal del píxel, la normal interpolada de los vértices, su tangente y su binormal. Básicamente esto que ven acá. O sea que estos tres vectores van a ser atributos de los vértices del triángulo. O sea que es obligatorio para poder implementar mapas de normales o bandmap que los vértices, que la geometría tenga sí o sí el atributo normal, tangente, binormal en cada vértice. Si tenemos eso, por interpolación van a llegar a cada uno de los fragmentos o cada uno de los píxeles los tres vectores. Y si esos tres vectores son ortogonales entre sí, la interpolación va a seguir dando un sistema de coordenadas ortogonal. Entonces, tenemos nuestro sistema de coordenadas local. ¿Cómo interpretamos la información leída del mapa para calcular nuestro nuevo vector normal que vamos a usar en el modelo de Phong? Bueno, eso es un problema idéntico al de álgebra cuando uno tiene una base, ¿sí? Una base en R3 y tiene que construir un vector en esa base. Básicamente, nx nos dice cuál es la proyección del nuevo vector que queremos calcular sobre el eje que sea el x, sobre el y sobre el z. Acá podríamos decir que el x es la tangente, el y es la binormal y el z es la normal. Entonces, nx nos va a decir cuánto nos tenemos que desplazar sobre la tangente, ni nos va a decir cuánto nos tenemos que desplazar sobre la normal y nz cuánto sobre el vector normal. Entonces, básicamente lo que hacemos es con nx definimos este segmento rojo, con ni definimos este segmento verde, o sea la proyección sobre este vector, sobre este eje, y nz representa la proyección sobre este vector normal. Luego, el nuevo vector normal, por ahí puede confundir el nombre de este con este, pero esta es la normal resultante, el vector que está en negro, básicamente es nuestra normal nueva que vamos a utilizar en el cálculo de iluminación. Es decir, estamos expresando estas tres coordenadas en la base tangente, binormal y normal, o podría ser tangente, normal y binormal, como quieran llamarlo. Típicamente lo llamamos TBN, porque está formado por los tres vectores, pero puede ser indistinto o pueden intercambiarse la tangente con la binormal, dependiendo de cómo uno define la geometría. Lo que está totalmente claro es cuál es el rol del vector normal, es decir, el vector normal va a estar siempre asociado al color azul o el z, pero el x y el y podrían estar intercambiados dependiendo de cómo uno define la geometría. Entonces, resumiendo, nosotros tenemos nuestros atributos de vértices, teníamos hasta ahora la posición del vértice y la normal, y estamos agregando la tangente y la binormal, además de las coordenadas v que ya hemos visto. Una cosa que se preguntarán es, ¿cómo hago para calcular t y b? Bueno, en realidad ya vimos que la tangente de una superficie, cuando implementamos algoritmos de barrido, es muy fácil de calcular a partir de la tangente de la curva. Es decir, la tangente o la binormal, cualquiera de los dos, va a ser la tangente a la superficie, una de las tangentes, porque tenemos en realidad una superficie tridimensional, un vector normal y dos vectores que pertenecen al plano tangente de la superficie. Por lo tanto, estos valores pueden ser cualquier par de valores que sean perpendiculares a la normal. En particular, nos conviene utilizar la información que tenemos de los niveles o de las formas que utilizamos para la superficie de barrido. Por lo tanto, si nosotros ya sabemos cuál es la normal y podemos calcular el vector tangente como la tangente a la curva que representa la forma de la superficie de barrido, el tercer vector surge por producto vectorial entre estos anteriores. O sea que con solo calcular el vector tangente, la binormal surge a partir de la normal y la tangente.
Entonces, en definitiva, lo que está pasando es que una vez que definimos estos nuevos atributos, cada píxel va a recibir o va a tener tres vectores que van a formar un sistema de coordenadas local del píxel. Y en ese contexto es que hay que interpretar la información que proviene del mapa de normales o el BAM-map para obtener nuestra nueva normal que vamos a utilizar en el modelo de Phong.